Paso, y quizás el más fundamental en la resolución de un problema de optimización combinatoria, es su formalización. Vamos a ver cómo se formaliza un problema de optimización combinatoria utilizando como ejemplo el problema de optimización combinatoria más clásico, que es el problema del agente viajero o Traveling Salesman Problem en inglés. El problema del agente viajero es un problema que se enuncia de manera muy sencilla. Sin embargo, como es un problema NP completo, es muy difícil de resolver. Básicamente, el problema del agente viajero es como sigue. Dado un conjunto de ciudades, se trata de encontrar la ruta que, pasando por todas las ciudades una única vez y volviendo a la ciudad inicial, recorra el mínimo número de kilómetros. De cara a formalizar un problema de optimización combinatoria, tenemos que seguir varios pasos. El primer paso es conocer cuáles son los datos que definen una instancia del problema de optimización combinatoria. Es decir, si nos dicen que resolvamos uno de estos problemas, ¿qué información nos tienen que dar? En este caso, en el problema del agente viajero, la información que nos deberían dar y por lo tanto los datos que definen una instancia del problema son los siguientes. Por un lado, el número de ciudades, y por otro lado la matriz de distancias entre las ciudades, es decir, una matriz D donde D sub i j representa la distancia entre la ciudad I y la ciudad J. Las siguientes cuestiones que debemos abordar para formalizar un problema de optimización combinatoria son las siguientes. El primer aspecto es cómo podemos representar una solución. Al fin y al cabo, nuestro objetivo es codificar un algoritmo que sea capaz de resolver el problema, y para ello debemos representar de alguna manera una posible solución al problema. Una vez que sepamos cómo representar una posible solución al problema, otro aspecto que nos podemos cuestionar es cómo representar el espacio de búsqueda y qué tamaño tiene dicho espacio. Por ejemplo, una vez codificada una solución, podríamos descubrir que el tamaño del espacio de búsqueda tiene un cardinal que es polinomial, es decir, que el número de posibles soluciones es polinomial en el tamaño de n. En ese caso en la mayoría de los casos, no necesitaríamos un algoritmo heurístico, porque una simple enumeración nos serviría para calcular la solución óptima. Por último, tendríamos que cuestionarnos cómo representar la función objetivo, es decir, la función que podemos optimizar. Sigamos entonces con el problema del agente viajero para ver cómo realizar esa representación de la solución, del espacio de búsqueda, etc. Para representar una solución en el problema del agente viajero existen numerosas posibilidades. Sin embargo, existe una que es muy natural. Básicamente, una ruta sobre las ciudades consiste en una secuencia de las ciudades de manera que no se repita ninguna. Así que podríamos representar una posible solución como una secuencia de las ciudades. Y una secuencia de las ciudades, si las numeramos del 1 al n, no es más que una permutación de las ciudades. Así que una posible solución al problema es una permutación de las ciudades. Y esto lo podemos representar matemáticamente de forma muy sencilla. El espacio de búsqueda será, por tanto, el conjunto de todas las posibles permutaciones de las ciudades. Es decir, que nuestro espacio de búsqueda se representa de esta manera, como el conjunto de todas las permutaciones de los números 1, 2 hasta n, es decir, de todas las ciudades, de tal forma que, obviamente, la ciudad iésima tiene que ser diferente de la ciudad jésima. Es muy sencillo calcular el tamaño del espacio de búsqueda, que en este caso, así a priori, es el conjunto de permutaciones y por lo tanto sería n factorial. Sin embargo, rápidamente podemos darnos cuenta que la permutación 1, 2, 3, 4, 5 representa exactamente el mismo recorrido que la 2, 3, 4, 5, 1 o que la 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Es decir, que muchas permutaciones
representan el mismo recorrido sobre las ciudades. Y por lo tanto, en este caso, el tamaño del espacio de búsqueda se reduce a n-1 factorial dividido por 2. Si os fijáis, un espacio de búsqueda de tamaño factorial básicamente es un espacio de búsqueda de tamaño exponencial. Así que no podemos resolver el problema visitando todas las posibles soluciones y hallando la mejor, porque necesitaríamos demasiado tiempo. En cuanto a la función objetivo, tenemos que escribirla teniendo en cuenta los datos que tenemos del problema. Así, podemos escribirla de esta manera, de tal forma que, dada una permutación, es decir, un recorrido por las ciudades, la función objetivo mide las distancias entre cada par de ciudades consecutivas, es decir, medimos la distancia entre la ciudad pi sub i menos 1 y la ciudad pi sub i, y al final añadimos la distancia entre pi sub n y pi sub 1. Y de esta manera ya hemos formalizado el problema del agente viajero. Es importante tratar de seguir el mismo método con cuantos más problemas mejor. Eso os va a ayudar a pensar en el problema, a entender mejor el problema y a dar el primer paso para poder resolverlo con este tipo de técnicas.